Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV. ¿Qué tal, amigos? Qué alegría que nos acompañan estos jugadores designados presentados a ustedes por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. Jugadores designados, como siempre, con nuestro jugador designado Jaime Bernal. Jaime, ¿cómo estás? Javier, un saludo aquí desde Chase Stadium, nuevamente presentes para dar novedad de lo que será un mes, o lo que ha sido un mes, unas semanas muy movidas en el mundo del fútbol. Nos ha convocado la rueda de prensa previa al partido del Juego de las Estrellas a la cabeza de Ronaldinho, un evento que usualmente cuando hay torneos de gran envergadura como el Mundial de Clubes ocurre. Efectivamente, sí, aquí estuvo Ronaldinho hablando con los medios de lo que será este encuentro. Habrán muchos invitados, va a estar por Colombia el Pío Valderrama, Mario Yepes, bolivianos como Marco Echeverry, venezolanos como Juan Arango, mexicanos como Andrés Guardado, figuras como John Terry, Makelele, bueno, en fin, una gran cantidad de figuras que estarán aquí presentes el próximo sábado. No hay tiempo que no se cumpla y plazo que no se venza. El Mundial de Clubes ya es una realidad. En apenas cuestión de días, Inter Miami enfrentará al Al-Ahly y no en este estadio, no en Chase Stadium, sino en Hard Rock. ¿Y en qué estado llega Inter Miami a este primer partido de la fase de grupos del Mundial de Clubes? Bueno, pues cambió favorablemente las cosas, por lo menos en el tema anímico y en el tema de resultados, Javier, a lo que venía siendo una dinámica negativa. Yo creo que la peor que ha vivido Javier Mascherano y una de las peores que ha vivido en la historia del Inter Miami. Consigue un empate sobre la hora ante Filadelfia con un gol de Telasco Segovia y creo que desde ahí el equipo levanta. Después tiene un partido contra Montreal, que era el último, pero había que ganarle, se le ganó 4-2 y luego una goleada ante Columbus, que es un equipo que por más de que tenga algunas bajas, con la salida de algunos jugadores importantes, es uno de los mejores equipos de la MLS y fue un triunfo categórico donde yo creo que ha sido la mejor presentación de la era Javier Mascherano del Inter Miami. Ha sido un poquito disminuido Columbus tras la salida de Cucho Hernández. Schulte, el portero titular, quien está lesionado y fue suplido por un portero de origen guatemalteco, quien realmente tiene como responsabilidad en 2 de las 5 anotaciones de Inter Miami. Sí, se le vio un poco inseguro. Yo creo que también le pesó un poquito el escenario, tener enfrente a tantas figuras, pues Luis Suárez, Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba. Creo que eso no es fácil, tener jugadores enfrente, y creo que le costó y se vio reflejado en el partido. Oye, Jaime, ¿por qué un cambio tan drástico en Inter Miami? ¿Cómo tú pasas de tener una racha tan negativa a terminar apabullando a Columbus, uno de los jugadores de los equipos más importantes de la liga? Bueno, yo creo que va mucho en lo anímico, Javier. Yo creo que ese golpe de la eliminación de la Conca Champions y cómo se dio, que fue de manera, de alguna forma categórica, el Vancouver no dejó duda que fue el mejor equipo, creo que pesó mucho en el plantel, no se pudo recuperar, llegaron resultados negativos, el equipo no encontraba la vuelta y yo por eso insisto que ese empate ante Filadelfia creo que les dio un golpe de ánimo importante y al equipo se le ha visto ya con más confianza, sobre todo ese tema, confianza en los últimos partidos. Hay muchas personas que creen que el partido contra Columbus aquí en Chase Stadium es uno de los mejores partidos de la temporada de Inter Miami. ¿Coincides? Coincido plenamente. Yo creo que sumaría quizás el del LFAC, aunque en ese encuentro con el LFAC al equipo le llegaron muchísimo, tuvo muchas opciones en el LFAC, pero digamos que por lo que significaba en ese momento pasar a semifinales de Conca Champions era el más importante, pero en cuanto a juego, yo creo que de lejos fue el mejor. Mi favorito sigue siendo el partido justamente que mencionas previo a la semifinal de Conca Champions contra el AFC, donde es capaz de remontar una serie adversa y clasificar a la semifinal. Pero de todas maneras, 2 partidos muy importantes, muchas cosas para rescatar, la solidez que sigue aportándole Oscar Usari en el arco de Inter Miami, que a propósito ha renovado su contrato con Inter Miami. Efectivamente, extendió un año más su contrato Oscar Ustari. Creo que, como bien lo dices y lo hablábamos el programa pasado, no solamente lo que brinda dentro del campo, en el arco, debajo de los palos, sino lo que le brinda al equipo en cuanto a liderazgo, ordenar la defensa. Creo que es un jugador muy importante, Oscar Ustari, en este andamiaje del Inter Miami. Tras el partido con Columbus y su victoria, le preguntamos a Javier Mascherano sobre las aspiraciones en este Mundial de Clubes. Esto nos respondió. Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. Profe, mencionó a Al-Ahly,
que hace 2 días cambió de entrenador y que es su primer rival. Teniendo en cuenta el nivel de juego de su equipo actualmente, el estado anímico de los refuerzos que le han sido posibles y no le han sido posibles. No han sido posibles. Salvo que tú tengas alguna novedad. Yo, de hecho, estoy acá y no he tenido ninguna. Esperaba que nos diera alguna avance al respecto, pero la pregunta es, ¿cuál es su objetivo deportivo en el Mundial de Clubes? ¿Qué se propone? Mi objetivo, tratar de ganar el primer partido, como digo siempre, el próximo. Ese es el objetivo y después iremos al segundo y después iremos al tercero. Digamos, querer acá dar un mensaje de que vamos a hacer esto o lo otro, de nada sirve. Es una competición que, bueno, que como quizás, bueno, acá no pasa con lo que es la Copa de la CONCACAF, porque son eliminatorias directamente, pero digamos, una competición donde hay una zona de grupo, donde siempre en una zona de grupo el primer partido suele ser el más importante porque es el que te va mostrando y te va condicionando o no en los otros dos. Pero bueno, sabemos que claramente hay que ser sincero, el nivel que vamos a enfrentar es mucho más alto de lo que hemos enfrentado en CONCACAF y en MLS. Si estamos a la altura o no, lo demostraremos a partir del sábado 14 de junio. Oye, Jaime, me parece que un poco Mascherano está abriendo el paraguas y diciendo no me añadan a mis responsabilidades las del Mundial de Clubes. Sí, a ver, Javier, yo creo que el grupo es consciente, lo han dicho casi que todos, incluyendo Messi, que el equipo no está para pelear, para ganar este título. Eso lo tenemos yo creo que claro, hay que ser honestos, saber que el equipo no creo que esté para pelear el título, pero sí yo creo que el equipo debe tomar responsabilidad también sabiendo que es local y pensar en que por lo menos hay que hacer un papel decoroso. ¿Qué es un papel decoroso? Para muchos es poder de pronto avanzar a octavos de final. Yo pienso que ese es un plan ambicioso, yo lo que pienso es que por lo menos hay que competir en los 3 partidos. Eso sí es una responsabilidad que tiene Inter Miami y eso es lo que yo espero que haga el equipo en este torneo. No se han concretado los refuerzos de cara a la ventana del Mundial de Clubes. ¿Cuáles son los rumores? ¿Cuáles son los candidatos más cercanos a llegar a este Inter Miami? Se lo vamos a decir tras la pausa. ¿Te preocupa el alto costo médico? High Impacto te ofrece un seguro de salud gratis. Escanea el código en pantalla. Pagamos médico primario, especialistas, hospitalización y medicinas. Todo sin costo para ti. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Tenemos agentes expertos en cobertura de salud en tu idioma. Llámanos ya. Estás viendo Jugadores Designados, presentados a ustedes por High Impacto, una producción de Fan Network TV. Saludamos a toda la gente que nos ve a través de Sam TV, de Trivisión y de todas las plataformas de @Fan Network TV. Jaime, Mundial de Clubes Inter Miami y refuerzos. ¿Qué se rumora que ya no se va a dar? Bueno, ya no se va a dar, 2 jugadores prácticamente por seguro, uno ya seguro confirmado, es Ángel Di María. Lo hablamos en el programa pasado que tenía mucha lógica, Javier, por la amistad con Messi, porque este es un equipo con mucha cultura argentina dentro, porque era una posición que servía, una posición de extremo. La de Ángel Di María hubiera sido un fichaje muy bueno en la parte ofensiva. Bueno, pues Ángel Di María ha decidido regresar a Rosario Central, el equipo que lo vio nacer. Él siempre dijo que su deseo antes de retirarse era volver a Rosario, así que se fue para allá, así que el fideo no llega a Inter Miami. Y otro nombre, otro deseo de muchos que viniera aquí a Inter Miami era Luka Modric, el volante del Real Madrid que no va a seguir en el equipo. Pues bueno, también parece que Luka Modric no va a venir al Inter Miami. Todo parece indicar que están ya en detalles finales de que se concrete la llegada del croata al Milan de Italia. Así que 2 de las figuras que pensábamos que podían venir, parece que esos nombres ninguno de los 2 se va a dar. Bueno, y de los que todavía, de los grandes nombres, el otro que no se dio fue Kevin De Bruyne, ya lo sabemos. Exactamente, otro que va para Italia, parece que va para el Napoli. ¿Verdad? Pero de los que siguen quedando como nombres sueltos,
¿cuáles siguen teniendo algún tipo de opción de venir para acá? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Muchos dicen el tema Cristiano Ronaldo, Javier. El tema Cristiano Ronaldo es muy complejo. Todo indica, y los últimos rumores, es que ya renovó, ya está en etapas finales su renovación con el Al-Nassr. Se habló mucho que podía ir al rival de patio, el Al-Hilal, que justamente va a jugar aquí en el Hard Rock Stadium contra el Real Madrid. Pero todo indica que ya está muy avanzado la renovación de Cristiano. Tiene mucha lógica, él está cómodo allá, es la figura del fútbol árabe. Acuérdense que es el embajador, están pensando los árabes en su mundial y él es el gran embajador, así que tiene mucha lógica que renueve con el equipo. Entonces lo que nos queda son, digamos que posiciones más realistas en materia de refuerzos. Exactamente. Y uno podría venir del recién eliminado del Mundial de Clubes, del cual ya vamos a hablar a continuación, que es las Águilas del América. ¿De quién estamos hablando, Jaime? Efectivamente, el uruguayo Brian Rodríguez. Y Javier, este sí que tiene lógica, no solamente porque que eliminado queda el América después de perder con el FAC en un partido de repesca, del cual les vamos a hablar un poco más adelante, sino porque ya confesó el mismo Brian Rodríguez que había tenido un acercamiento Inter Miami con él. Incluso Brian ya habló con Luis Suárez de cómo era Miami, de cómo era el ambiente dentro del equipo. Y recordemos que Luis Suárez es, junto a Lionel Messi, creo que los grandes líderes que tiene el vestuario del Inter Miami. Sí que tiene mucha lógica. Brian es un jugador que juega como media punta delantero. Entraría muy bien al grupo, digo yo, sobre todo porque ya tiene a Luis Suárez de amigo, lo puede presentar al grupo, así que este es el rumor que está tomando mucha fuerza para llegar al equipo. Sigamos hablando de Mundial de Clubes porque se ha clasificado el último equipo que tenía una plaza por definir en un partido de un solo encuentro entre LAFC en Los Ángeles contra las Águilas de América. Ha pasado, ha hecho que avance LAFC 2-1 frente al América. ¿Qué hizo mejor LAFC para poder superar a América y quedarse con ese puesto de Mundial de Clubes? Bueno, la verdad, Javier, creo que fue mejor el FAC en el partido. Me parece que América fue un equipo que no fue ampliamente superior en ningún momento. Quizás en los tiempos extra fue donde se vio la mejor versión del América, pero el resto no, se vio un América bastante, digamos que cómodo con el 0-0, pero no insistiendo por irse arriba, y le llega un gol en una jugada aislada, un penal que fue claro. Lo terminan transformando en gol justamente Brian Rodríguez, se va arriba al América, tenía el partido prácticamente dominado, hace 2 cambios defensivos al minuto 88, saca un delantero, saca un volante para meter 2 defensas, acomodarle defensa de 5, en un tiro de esquina le empatan el partido, y en los tiempos extra Bouanga, que fue la gran figura del partido. Así como lo sufrimos acá, Javier, así lo sufrió el América, y si no le digo peor, mucho peor. Fue una verdadera pesadilla. El jugador gabonés francés termina haciendo el 2-1 en el tiempo extra y dejando eliminado a las Águilas. Ha condenado a Jardine la mayoría de la prensa mexicana justamente por el tema de los cambios, pero lo que es nuevo para unos ya es viejo para otros. Bouanga, el jugador que amenazó la continuidad de Inter Miami en la Conca Champions, vuelve a ser ese jugador determinante que ha sido en la MLS, que fue en la Conca Champions y que es una realidad dentro del fútbol de Estados Unidos. Totalmente, Javier. Creo que yo no sé hasta qué punto, bueno, no sé el equipo, el América como tal, y André Jardine y sus muchachos sí lo habían estudiado bien a Bouanga, pero lo que sí es que en general los medios mexicanos no sabían quién era Bouanga y se vieron muy sorprendidos después del partido. Incluso habían gente preguntándose de dónde salió este jugador. Para nosotros, como bien lo dice, sí, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos sufrido, incluso aquí en Chase Stadium. Es un jugador de verdad de los mejores 5 que tiene esta liga. Es Bouanga, un jugador desequilibrante y termina haciendo toda la diferencia metiendo al FAC al Mundial de Clubes. Y ya que están completos los equipos del Mundial de Clubes, sigamos escuchando a Javier Mascherano sobre su visión de Inter Miami en este torneo organizado por la FIFA. Yo creo que este equipo, si estamos juntos, estamos unidos, podemos competir. Podemos competir porque el fútbol es 11 contra 11, adentro de una cancha y con una pelota. Y al final, ahí no es solamente la calidad, sino es el deseo, las ganas que uno tiene de vencer al otro. Y bueno, intentaremos transmitirle eso. Estamos ante un gran desafío y lo intentaremos dar todo para, obviamente, ojalá poder clasificar a la siguiente ronda y también dejar un muy buen papel en lo que es la competición. Jaime, otro de los duelos importantes que ocurrió en la semana inmediatamente anterior tiene que ver con duelo también entre la Liga MX y la MLS
con un resultado francamente inesperado, que es la final de la CONCACAF Champions Cup, el mismo torneo en el que Inter Miami se despidió en semifinales. Campeón Cruz Azul. Jaime, no se esperaba el resultado de la final de la CONCACAF Champions 5-0 entre Cruz Azul y Vancouver. ¿Qué fue tan grande la diferencia? La verdad sí, Javier, fue ampliamente superior Cruz Azul. Creo que poco que decir, creo que Vancouver todo lo bien que hizo en el torneo, en la CONCACAF Champions, eliminando a grandes rivales, incluso mexicanos, en México, como al caso de Pumas, eliminó a Monterrey, eliminó aquí al Inter Miami siendo muy superior en los dos partidos, en los dos juegos. No se vio totalmente apabullado por un Cruz Azul que ya muy temprano, ya en los primeros 45 minutos estaba prácticamente definido el partido con un 3-0. Vancouver fue un equipo que no supo, tuvo dos errores, además un jugador de los más importantes de ellos, que es el paraguayo Cubas, que justo cuando estuvo aquí en Chase Stadium lo vino a ver Gustavo Alfaro, cometió dos errores que le terminaron costando goles ambos al Vancouver. Se vio superado y creo que Cruz Azul fue justo vencedor, pero coincido, un resultado que no nos esperaba nadie. Quizás sí el triunfo de Cruz Azul, pero jamás por una diferencia de 5 goles. Hay algunos factores adicionales que uno pudiera tomar en consideración, como por ejemplo el clima de local que crea Cruz Azul, la máquina cementera con su afición, que es una de las bien conocidas, más bravas aficiones en el fútbol mexicano, por un lado. Por otro lado, el tema de la altura y el smog y la contaminación en la Ciudad de México. Son ciertas variables que pudieran haber sido un poquito ajenas para el equipo canadiense. Sí, pero yo creo que la diferencia igual sigue siendo muy amplia, Javier, y hay que tener en cuenta también que Cruz Azul no jugó en su estadio, no jugó en el estadio, jugó en el estadio de Pumas, jugó en el estadio Ciudad Universitaria, así que sí fue local, obviamente, y sigue siendo un estadio en la Ciudad de México, pero no sé, me parece más que tuvo que ver con Vancouver que con este tipo de factores extra. Yo creo que le pesó mucho el peso de jugar una final, del escenario, creo que le terminó pesando mucho, y esos goles en contra tan temprano creo que desbarataron el plan del equipo de Vancouver. En materia de clubes, la Liga MX mantiene una paternidad muy amplia sobre la MLS, donde básicamente ellos se han impuesto en la mayoría de confrontaciones que ha tenido frente a la MLS. Efectivamente, y sobre todo en estos momentos decisivos, en estos momentos definitivos, cuando ya llegan etapas de finales, ahí es donde se nota la diferencia. Si bien ya en etapa de cuartos, de semifinales, ya la MLS casi que ha equilibrado a la Liga MX, cuando llega a esas instancias de semifinales y finales, sigue habiendo una diferencia de jerarquía entre la Liga MX y la MLS. Estos jugadores designados presentados a ustedes por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia, originamos desde Chase Stadium, acá justamente en las instalaciones donde Messi y todos los cuatro fantásticos entrenan constantemente, aquí mismo en el estadio donde Inter Miami hasta el año entrante estará jugando. Bueno, al regresar vamos a hablar del nuevo rey de Europa, vamos a hablar del avance del estadio Freedom Park y de varias novedades también que tenemos en este jugadores designados. Ya volvemos tras la pausa. Somos High Impacto, una organización no lucrativa localizada en Broward. Ofrecemos gratis cuidado de salud mental, ayuda con el copago de tus medicinas, búsqueda de vivienda y referidos de trabajo. Todos nuestros servicios son gratuitos. Vamos a tu casa o trabajo para que te inscribas. O también por teléfono. Llama al 954-947-3603 o escanea el código en pantalla. Llámanos ya. Estás viendo jugadores designados presentados por High Impacto, seguro de salud gratis para toda la familia. Ya tenemos, Jaime, un campeón reinante nuevo y una nueva generación de fútbol en Europa. PSG ha apoyado en la final también de la Liga de Campeones de Europa al Inter de Milán. ¿Cuáles fueron tus impresiones de este partido? Bueno, muy parecido, increíblemente, obviamente un nivel distinto, una confederación distinta, todo, pero un partido muy parecido. Un primer tiempo donde se había acabado prácticamente la final, un PSG infinitamente superior al Inter de Milán en todas las facetas de juego. Yo recuerdo en 90 minutos un cabezazo de Thuram y una atajada de Donnarumma en el segundo tiempo al piso. No recuerdo más llegadas del Inter de Milán, recuerdo por lo menos 4 salvadas de Sommer más los 5 goles. Javier, fue infinitamente superior el equipo de Luis Enrique. Realmente
hay que resaltar lo que hicieron, un trabajo en equipo fantástico, presionando todos los jugadores, algo que resaltó mucho Luis Enrique, el trabajo de presión que hacen sus delanteros, desde Kvaratskhelia, Dembélé, todos aunados a una misma, en un mismo equipo para quitarle el balón al Inter de Milán, y realmente fue merecidísimo campeón de la Champions League. ¿Dirías tú que hay un relevo en la supremacía del fútbol europeo con este PSG? Desde el punto de vista que Luis Enrique ya está alzando su segunda Liga de Europa, la primera la alzó hace 10 años con el Barcelona. Podríamos decir que esa supremacía del Real Madrid y de los otros equipos grandes como el mismo Barcelona ha quedado atrás. Yo creo que es muy temprano para aventurarse a decir que, sobre todo estos dos equipos que acabas de mencionar, que el Barcelona, que mostró cosas tan interesantes este último semestre, como el mismo Real Madrid, que como dicen siempre el dicho, el Real Madrid siempre vuelve, queden relegados por el PSG. Lo cierto es que sí, el PSG creo que tiene un proyecto muy interesante, muy sólido, porque es un equipo joven, un equipo muy bien trabajado, Javier, y yo creo que este equipo llega para quedarse. No sé si va a ejercer una hegemonía como la de estos clubes que ya mencionamos, pero sin duda sí va a ser un equipo que va a luchar siempre por cosas importantes en Europa. ¿Fue justo el marcador? ¿Fue justa esa serie de final? Totalmente, no creo que haya ninguna duda, creo que la superioridad fue tan amplia que el 5-0 es de las pocas veces que puedo decir ese fue el resultado realmente que describió lo que fue el partido. Dicen muchos que fue una venganza personal de Dembélé con Barcelona debido al, entre comillas, maltrato que pudo haber recibido en el club blaugrana. ¿Qué opinas? De alguna forma sí, pero yo creo que esto también son como conjeturas más que saca la gente. Lo mismo que dicen, no, que preciso se fue Mbappé y al Real Madrid para ganar la Champions y la gana, ya son cosas más del morbo del público. Lo cierto es que Dembélé hizo una muy buena Champions, fue elegido el mejor jugador de la Champions League, y el jugador revelación de la Champions League fue Doué, que marcó doblete en la final, otro joven jugador que hizo un gran torneo, y realmente el PSG terminó llevándose casi todos los honores dentro de la Champions. Ahora, Luis Enrique se afirmó, dentro de las cosas que se dijeron en el contexto de la final, que el PSG que él llegó a dirigir tenía básicamente todo dispuesto en función de Mbappé, que al Mbappé salir del equipo tiene una liberación y ya pueden hacer un proyecto de equipo más que un proyecto enfocado en un jugador. Eso puede ser, eso también puede ser cierto. Pasan muchos equipos y cuando hay una figura tan fuerte, pasa aquí en Inter Miami, Javier, nosotros lo vemos, que gira tanto en torno a la figura de Messi que el equipo termina de alguna forma jugando tanto para esa figura sin querer, inconscientemente, que muchas veces el equipo queda a un lado y eso suele pasar, así que no es tan descabellado decirlo. Esto no quiere decir que sea culpa de Mbappé, no, simplemente que el equipo lo supo acomodar mejor, el equipo jugó más en equipo, valga la pena la redundancia, y creo que terminó viéndose reflejado en el campo. Hay un nuevo rey en Europa entonces que es PSG. Con esto se cierra un episodio exitoso del gobierno de Qatar, quien invirtió seriamente dinero no solo para organizar el Mundial del 2022, sino para consolidar el proyecto deportivo del Paris Saint-Germain, porque hay que decir, este equipo pertenece al Reino de Qatar y ha sido financiado enteramente alrededor de la posibilidad de buscar este objetivo que acaban de cumplir. Efectivamente, y lo logran, Javier, sin Messi, sin Neymar y sin Mbappé, sin Sergio Ramos, sin Verratti, es decir, sin las grandes figuras que llevaron y metieron dinero para tener esa Champions League, lo terminan llevando con un equipo con no tantas figuras de tanto renombre, pero sí un verdadero equipo. Y un nuevo nombre empieza a ocupar un lugar especial en el firmamento de los grandes directores técnicos. Luis Enrique. Segundo triplete, Javier. Él ya lo ha hecho triplete con el Barcelona y este año triplete con el Paris Saint-Germain, porque ganaron Copa y Liga también en Francia. No son casualidades. No son casualidades. Un gran entrenador. Estos jugadores designados, vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos para mostrarles cómo avanza el estadio donde va a jugar en el 2026 Inter Miami. Ya regresamos. We are High Impacto, a nonprofit organization located in Broward County. We offer health insurance, access to mental health care, assist with your medication co-payments, housing search, and job referrals. All of our services are free. We can come to your home or work to sign you up for these services. Call 954-947-3603 or scan the code on the screen. Es un gusto saludarlos desde Chase Stadium
Saludamos a toda la audiencia de Trivisión en Centroamérica, Sam TV en el sur de la Florida y naturalmente a la audiencia de Fan Network TV. Jaime, visitamos en estos días el avance de la obra del Miami Freedom Park, que es el estadio que ha construido Jorge Mas y David Beckham de cara a lo que será el futuro de este Inter Miami. Avanza sólidamente el proceso de construcción. Sí, la verdad las obras ya se ven bastante avanzadas, Javier. Creo que ya se le ve prácticamente toda la parte de andamiaje y todo lo que está afuera, ya se ve perfecto, obviamente pues con cosas muchas por trabajar, pero sí hay un avance realmente notable en estos últimos meses. Ya que tuve la oportunidad de visitarlo, en las imágenes que ustedes están viendo, se aprecia como la estructura como tal del estadio, con capacidad para 25,000 personas, ya está prácticamente concluida. Están haciendo trabajos de finalización dentro del estadio y quedará pendiente toda el área externa, el área de parqueaderos y lo que corresponda alrededor del estadio, pero se ve positivamente hablando que sí hay como Inter Miami pudiera estar jugando ya dentro de 7 meses en este estadio, Jaime. Sí, totalmente, en eso coincidimos, Javier. Creo que además está muy bien ubicado. Creo que es un sitio que, recordemos, solía ser una cancha de golf, sí, ahí donde se jugaba, y está muy cerca del aeropuerto. Creo que está muy bien ubicado y yo sí veo, la verdad, como dices tú, con muy buena probabilidad que para 2026 Inter Miami ya esté jugando allí. Está justamente en el norte de la 836, es decir, en la parte sur del estadio está delimitado con la 836. Exacto. Y está delimitado hacia el este por la Northwest 37 Avenida, es decir, que tiene una súper estratégica ubicación. Espectacular, sí. A un paso del Aeropuerto Internacional de Miami, con conexión a varias vías principales como la 836, la 826, muy cerca de la I-95. Cerca al downtown también. Cerca al downtown, es decir, que realmente si se hubiera escogido una mejor localización para estar en un área central de Miami, habría sido completamente imposible. Sí. Y muy generoso también en espacio, en área, este Freedom Park, que será un homenaje, lo ha dicho el dueño de Inter Miami, Jorge Mas, que será a su padre, el señor Mas Canosa, este Freedom Park, como un homenaje a este importante líder cubano-americano que tuvo mucho que ver con el desarrollo y la historia del sur de la Florida. Bueno, Jaime, cerremos el programa hablando de Mundial de Clubes, de lo primero y más próximo para Inter Miami y lo que podemos esperar en Miami. Sí, sábado 14 de junio, Javier, en el Hard Rock Stadium, no aquí en el Chase Stadium, donde generalmente juegan la MLS, sino en el estadio de los Dolphins, abrirá el Mundial de Clubes el Inter Miami con el Al Ahly. El Al Ahly, no confundir con el Al Hilal. El Al Hilal es de Arabia Saudita, el Al Ahly es de Egipto, es un equipo africano, no árabe como el Al Hilal, y este Al Ahly es uno de los equipos más ganadores en la historia del fútbol, Javier. Sí. Así que se enfrenta realmente a ellos, le dicen el gigante del fútbol africano. No va a ser un equipo fácil, es un equipo que ya ha jugado mundiales de clubes, que ha llegado a semifinales de mundiales de clubes, si no estoy mal, ya en 4 o 5 oportunidades. Así que no se enfrenta a un equipo fácil Inter Miami, pero creo que sí será un partido importantísimo de cara a lo que sea el futuro del torneo para Inter. Creo que el primer partido siempre en un torneo tan corto es fundamental, y más teniendo en cuenta que los otros rivales que tiene Inter Miami en su grupo son Porto y Palmeiras, que en el papel son más complejos, Javier. Ha sido campeón de su confederación, acaba de cambiar de entrenador hace menos de una semana por un entrenador español, quien tomará el club por los 2 próximos años y con la responsabilidad fundamental de este Mundial de Clubes. Recordamos, los otros equipos del grupo en donde está Inter Miami son Porto de Portugal y Palmeiras de Brasil. Jaime, eso es lo que teníamos por compartir con nuestra audiencia en el día de hoy. Nos encontramos entonces en el próximo programa. Nos encontramos en el próximo programa. Acuérdense estar muy pendientes de todas nuestras plataformas y ver todo el contenido que les tenemos para ustedes. Estaremos non-stop con este Mundial de Clubes de la FIFA, el primero en una versión de este número de equipos. Jaime Bernal, Javier Rodríguez, le agradecemos por haber estado con nosotros en este Jugadores Designados, presentado por High Impacto. Saludamos a toda la gente que nos sigue y nos encontramos próximamente. Pásenla bien. Gracias. Cuando el balón rueda, los jugadores designados te sumergen en la acción de juego y los camerinos. Esto es Jugadores Designados, presentado por High Impacto, una producción de Fan Network TV.